Lo que yo siempre digo de los voluntarios es como la gran frustración de los voluntarios. Tú llegas con ganas de comerte el mundo, cuando llegas allí te ven y se sorprenden. Además que me acuerdo que mi compañera me miró así y dije... Mira, lo que te diferencia de las personas que están allí es la suerte. Que tú has nacido aquí y ellos han nacido allí. Ellos son los primeros que no me ven como un igual porque dicen, no estoy acostumbrado a ver a alguien como tú. O sea, ya el hecho de ver a un niño frente a un adulto que está sentado en una silla literalmente a tus pies, ahí me di cuenta de que por muchas ganas que yo tenga de cambiar el mundo, no lo voy a cambiar. O sea, no está en mis manos. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Menos 30, un podcast en el que hablamos de voluntariado y solidaridad y en el que estaré entrevistando a jóvenes de menos de 30 años que hacen del mundo un lugar mejor. Soy Liem y vengo a demostraros que los jóvenes no somos la generación de cristal y que sí que somos solidarios. ¿Te apuntas a descubrirlo? ¿Crees que los derechos de la mujer han mejorado en los últimos años? Yo creo que sí, pero aún queda mucho por mejorar. Personalmente sí que creo que venimos de una época en la que hemos estado bastante oprimidas, pero actualmente considero que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Sí que hay que luchar por mantenerlos, pero ahora mismo creo que estamos bastante en una condición de equidad. Y por ejemplo, si te preguntara en los derechos de las mujeres en países en vías de desarrollo, como por ejemplo Haití. No, la verdad, aunque han mejorado un poco, pero aún no mucho. Sí que es verdad que Haití tiene una situación bastante desfavorable, ya no solo en cuanto a las mujeres. Sí que es verdad que igual luchar por los derechos de las mujeres en Haití no es como una prioridad ahora mismo porque tienen otro tipo de crisis humanitaria, que tendría que lucharse por los derechos de todo el mundo en todas partes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la defensa de los derechos de mujeres y niños, pero concretamente vamos a hablar de Haití, que es uno de los países más pobres de América. Y es que sabemos que tanto mujeres como niños forman parte del sector más vulnerable de esta población, por lo tanto el voluntariado es muy importante en zonas como esta. Y esto es lo que hace nuestra invitada de hoy, pero antes me gustaría saber cuánto sabes tú de voluntariado. La primera es, Haití ocupa el primer puesto de pobreza en el continente americano. ¿Verdadero o falso? Verdadero, el 58,5% vive bajo el umbral de la miseria. La segunda es, las mujeres y los niños son los sectores más vulnerables de Haití. Yo creo que todos, pero sí, más vulnerables, exacto, sí, verdadero. Sí, verdadero. ¿Verdadero? Y la última es, hay 5 hospitales dedicados a atención pediátrica en Haití. Verdadero. Falso. Falso, muy bien. Solo hay uno y es el Hospital Pediátrico San Damián, que es el único que está como para atención pediátrica, prenatal y la maternidad de alto riesgo. Y yo sé dónde está. ¿Ah, sí? Port-au-Prince. ¡Ey! Muy bien. Estás más culturizado que yo, súper. Bien, la invitada de hoy se fue a la frontera entre República Dominicana y Haití y estuvo haciendo un voluntariado en educación y en salud. Estuvo 3 semanas acompañando a mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad. Ella es Verónica Riobó Valle, tiene 28 años y la tengo aquí hoy en Menos 30, así que bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. ¿Cómo estás, primero de todo? Bien. Sí, Muy con ganas agradecida de estar contarnos. aquí Igualmente con de vosotros. tenerte. Pues nada, yo creo que lo más importante y con lo que me gusta a mí empezar los episodios es preguntando tú por qué eres voluntaria y ahí vamos a ir como desarrollando un poco todo. Pues mira, a ver, Liam, si te soy sincera, yo creo que el hecho de definirme como voluntaria no sería del todo cierto, porque eso significaría que entonces hay algo que me diferencia del resto del mundo. Y yo creo que todos, en alguna medida u otra, podemos ser voluntarios. Totalmente. Ese punto de vista no lo había tenido en cuenta. Te puedo decir que he sido voluntaria, Vale. que puedo volver a serlo y ojalá tenga la oportunidad de volver al terreno donde estuve. ¿Por qué? Bueno, pues yo me encontré en una situación el año pasado en el que estaba trabajando como residente, especializándome en pediatría, soy enfermera, Sí. y mis compañeros y yo coincidimos en que teníamos muchísimas ganas de trabajar en un terreno que no conocíamos, sobre todo haciendo algo más allá de lo que podemos hacer aquí en España, que no es poco lo que podemos hacer aquí, pero siempre pensando en que podemos dar un pasito más. Y nada, pues 5 compañeros pues decidimos ponernos manos a la obra y empezamos a investigar un poquito sobre organizaciones que se fuesen pues, a zonas vulnerables, como habéis mencionado antes, y tener la oportunidad de viajar allí y aportar nuestro granito de arena. Totalmente.
Qué guay, qué guay. No, además, bueno, sí que es un tema que lo trato en todos los episodios, pero creo que ahora es un buen momento como para que también hablemos, porque creo que es un perfil muy interesante para tratar el tema de volunturismo, sobre todo porque sí que es una persona que, como bien dices, no es voluntaria, sino que ha hecho voluntariado, que sí que ha sido ayudar con una cierta formación, entiendo que en pues, enfermería, en pediatría y tal. Ujú. Entonces, tú como una persona que sí que está formada, está cualificada para poder ofrecer una ayuda que sabemos que puede ser de calidad, ¿cuál es tu opinión respecto como a todo esto? Porque es un tema bastante polémico ahora. Pues mira, es lo que te comentaba con la primera pregunta. Yo creo que todos podemos aportar algo de nosotros que sirva de ayuda a los demás. Yo soy sanitaria, sí puedo ayudar en tema de educación sanitaria, que hace mucha falta allí para prevención de enfermedades y demás. Soy especialista en pediatría, puedo ayudar a los niños, que es de la población más vulnerable en población en vías de desarrollo, por ejemplo Haití. Sí. Pero al final los voluntarios no son siempre sanitarios, pueden tener Ya. mucha relación con sanidad, pero también con carreras sociales, con personas, pues bueno, todo el tema de trabajadores sociales, profesores, educación. Entonces, bueno, yo creo que me queda en blanco. No, tranqui, tranqui. No, no, pero Me estaba repitiendo. No, pero te he entendido, creo que el mensaje me ha llegado muy bien. Y por ejemplo, o sea, tú eres cuando llegaste a Haití, ¿cómo por ejemplo era, yo qué sé, un día ahí haciendo, qué es lo que hicierais allí? A ver, nosotros estuvimos allí 3 semanas en terreno, entonces teniendo en cuenta que el primer día lo gastas absolutamente en transporte, ¿no? Vas desde el Sí. aeropuerto de Madrid, vas hasta el aeropuerto de Santo Domingo y te esperan aproximadamente unas 7, 9 horas de viaje en autobús. Bueno, aquí conocemos autobús, pero no es para nada lo que conocemos allí como autobús. Y viajas hasta Pedernales, ¿vale? Que es, es el pueblecito que está en frontera con Ansapit, que es en concreto Ujú. las dos zonas donde trabaja este proyecto binacional de Flores de Quisqueya. Entonces, cuando llegas allí, la primera semana lo que haces es ubicarte. Claro. Al final es un terreno totalmente desconocido. Esto no es como persona que se va de vacaciones No, a totalmente. Cancún, Riviera Ya. Maya, no. Vas a un terreno totalmente desconocido, que en cierta manera es agresivo, porque no estás en unas condiciones, como te comentaba, de ir en formato turista. Claro. Vas allí como uno más. Y al final, durante esa primera semana, tienes que estar conociendo el sitio en el que vas, los vecinos que vas a tener, la población con la que vas a trabajar. Es verdad que previo a irte, la organización es verdad que trabaja muchísimo contigo a la hora de informarte sobre cómo está la situación allí. De hecho, aproximadamente 1 o 2 meses antes de ir nosotros, la frontera con Haití se cerró y, como te he dicho antes, éramos 5, 2 se fueron en febrero-marzo y las otras 3 nos fuimos en abril. Mis compañeros no pudieron cruzar a la frontera de Haití, entonces, por seguridad, más Claro, que claro. nada. No sé si sabes que Haití está en una situación ahora mismo, Sí, sí, sí. bueno, estaba y está en una situación muy complicada a nivel de violencia, Ujú. criminalismo y Sí, sí, demás, sí. y entonces no era seguro. Al final la organización lo primero por lo que abogaba por nosotros era por la seguridad de los Claro. voluntarios. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues es verdad que te puedes quedar con ganas de seguir trabajando en el terreno más vulnerable como es Ansapit, pero también hay muchísimo trabajo que hacer en la zona de Pedernales y República Dominicana. Entonces, eso es la primera semana. Luego llegas la segunda semana y ya estás totalmente adaptado, coges confianza, conoces a la gente. Y llega la tercera semana y te tienes que ir. Ya. Y dices, vale, me queda todo por hacer. Tengo tantas ideas en la cabeza, se me han ocurrido tantas cosas por hacer Claro. con esta gente. Y dices, vale, ya me tengo que despedir. Porque el tiempo de voluntariado, o sea, del tiempo que estáis, ¿lo elegís vosotros antes o es...? Cada organización marca un tiempo de Ya. voluntariado que, bueno, pues el propio voluntario pues puede ir comparando con las diferentes organizaciones a ver qué se adapta mejor al final a tu rutina de vida diaria, ¿no? Pues Ujú. respecto a tu trabajo, a tu vida,
todo lo personal tuyo, ¿no? Entonces, es verdad que Flores de Quisqueya, cuando yo fui de voluntariado, eran 3 semanas los que estábamos allí y ahora se ha reducido a 2 semanas. A menos, pensaba que Sí, a hubiera ido a menos. más. Nosotros también, claro, cuando yo recibo este dato digo, pues a mí 2 semanas a lo mejor se me harían súper cortas. Pero ellos al final lo que hacen es trabajar mucho con el feedback que los voluntarios ofrecemos una vez hemos hecho el voluntariado y al final establecieron este tiempo de voluntariado porque las propias personas que habían estado allí decían que era como el tiempo más óptimo. Es Sí, verdad que trabajas de sol a Sí, sí. noche y acabas derrotado. Entonces, puede ser que la tercera semana ya se te hiciese un poco dura, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, Ya, puede también. ser que esas 2 semanas fuesen así lo más óptimo. Claro, o sea, a nivel físico entiendo que depende de las actividades que realizaras, pues también de esto, pero sobre todo a mí me llama mucho más la atención a nivel mental lo de, no sé, como más de, yo qué sé, pues alguna preparación previa de llegar allí, a lo mejor que yo que sé, cosas que te sorprendan, que algún choque como, pues yo que sé, cultural también, al final Mm. estás como lejos. Entonces, a nivel mental y ya pues más personal tuyo, ¿cómo fue la experiencia? Pues a ver, como te he dicho antes, que Flores de Quisqueya al final nos hace como una preparación previa, nos hace varias entrevistas, nos da muchísima información antes de ir. Entonces, cuando ya llegas allí, no lo tomas con tanto miedo, sí con respeto, pero no estás tan enfocado en qué puede pasar, sino que ya tienes algo de base, ¿no? Entonces, ellos allí te preparan antes de ir y te dicen, vale, pues las situaciones que te vas a encontrar son situaciones muy complicadas. Me da igual que seas enfermero, que trabajes Ya, con ya, niños ya. enfermos. Yo al final trabajo con paliativos pediátricos, o sea, cosas que no vea a diario en mi rutina, digo, ¿qué me puede llegar a sorprender? Te sorprende. Sí, 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 De no, hecho, tú te totalmente. preparas mentalmente de decir, voy a ver cosas muy duras, pero nunca te llegas a pensar que lo vas a ver a tu lado y que Claro. cuando está ocurriendo a tu lado y tú no puedes hacer nada, para mí eso es lo peor. Ya te digo que cada persona es Sí, sí, diferente, ¿no? Cada totalmente. persona al final tiene sus recursos psicológicos, sus recursos sociales, su bagaje, su experiencia personal y puede actuar de una forma u otra. Pero en el momento en que estás en terreno y lo estás viviendo, es totalmente distinto a, vale, ya te olvidas de todo lo que has aprendido, te Claro. olvidas de todo lo que te han explicado y dices, aquí tengo que estar al pie del cañón y decir, actúo con lo que tengo. Claro. Entonces, yo creo que en cierto modo una preparación mental te viene bien, Sí, pero hasta que no lo vives allí, tampoco te... Ya. no sabes cómo vas a Es como un reaccionar. poco más para ir un poco prevenido, pero que no te soluciona tampoco nada, ¿no? Eso es, eso es. Sobre todo me llama mucho la atención lo que has dicho de que pues cuando es solo ver como situaciones que igual son muy duras, sino es ver que estás ahí al lado y a lo mejor no puedes hacer nada al No respecto, ¿no? puedes hacer nada, que es lo que yo siempre digo de los voluntarios, es como la gran frustración de los voluntarios. Tú, como te he dicho antes, llegas con ganas de comerte el mundo y una vez llegas allí y dices, vale, quiero hacer esto, 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 porque en tu cabeza te lo has preparado en base a lo que tú crees, ¿no? A las expectativas que tú generas, eh, en base a lo que conoces. Claro. Es igual que si a mí mañana me dicen, pues mira, vas a ir a un cole a dar una charla sobre higiene de manos o que aprendan los niños a lavarse las manos. O los dientes, lo que sea. Sí. Entonces, tú en tu cabeza te lo preparas en base a los niños que conoces de aquí, en Claro. España, en tu cultura, en tu sociedad. Y cuando llegas allí, dices, vale, son niños que primero te ven y se sorprenden. Lo primero que hacen es, Sí, tienes un ¿eh? color de piel diferente. Entonces dices, vale, ya me acabo de olvidar absolutamente de todo lo que tenía que hablar porque ellos son los primeros que no me ven como una igual porque dicen, no estoy acostumbrado Claro, claro, totalmente. a ver a alguien como tú. Lo segundo es que tampoco están acostumbrados a que les trates con cariño. Entonces son niños súper cariñosos, súper agradecidos y son niños que no les vas a tener sentados media hora dándoles una charla y se van a Ya. quedar así sentaditos a escucharte hablar. No, son niños que tienen una energía increíble, que lo que quieren es que les enseñes con juegos, con actividades, con todo el amor del mundo. Y bueno, al final luego lo que recibes es todo ese agradecimiento, ¿no?
No, totalmente. Guau, es que me ha sorprendido mucho como, sobre todo el primer contacto, ¿no? Con estos niños y lo que dices, ¿no? Que al final puedes ir con algo como pre- Algo preparado. preparado, sí, pensado, No te va a establecido, pero servir absolutamente de nada. claro, qué fuerte. Mm. Y claro, por ejemplo, o sea, a mí, yo una cosa, cuando estuve estudiando sobre todo este tema del síndrome del Salvador Blanco y el voluntarismo y tal, una cosa que vi mucho, porque, o sea, yo sé que es verdad que yo cuando empecé a meterme en este tema, lo hice porque yo era de las que yo decía que yo me quería ir a África a hacer un voluntariado con niños, yo siendo, ¿sabes? Y era como, vale, no, cuando ya fui más mayor y sí que tuve un poco más de pensamiento crítico respecto a esto, pensé, vale, no tengo nada que hacer realmente, pues yo qué sé, yo no puedo ir ahí a ayudar en sanidad, por ejemplo, ni en educación realmente, una educación digna, ¿sabes? Y era como mucho más para pasar, pues eso, pues tiempo con niños y tal. Que entonces, eso era una cosa que veía que hacía mucha gente y entonces como que le estuve investigando. Eso te pregunto, no sé si lo sabrás, pero porque ya Ujú. como modo de curiosidad mía. Y entonces sí que es verdad que vi que había como cierto estudio que hablaba mucho de que cuando estos niños, a lo mejor, pues la gente va viniendo y se va yendo, pero es como este ciclo como de abandono constante, creo que se llama algo así, ¿no? Que pues viene gente de fuera, les da mucho amor que no están acostumbrados, como bien has dicho, pero luego esta gente se va. Entonces, no sé si tú me podrías decir algo respecto a esto o Sí, qué. sí, esto lo hablamos un montón allí porque nos dábamos cuenta de que llegábamos las 3 semanas. Por ejemplo, una de las actividades que hacíamos era en una escuela, que la llamábamos la Escuela del Pastor, ¿no? Porque era Mm. un hombre, un pastor evangélico, que se encargaba de los niños haitianos allí en Pedernales, en República Dominicana, ofrecerles como una zona de colegio, ¿no? Por así decirlo, durante esas horas que pues sus familiares estaban trabajando y no estuviesen pues en casa solos o en la calle, ¿no? Entonces, cuando nosotras llegamos, lo primero que hicieron fue preguntarnos por los voluntarios Anteriores, anteriores que claro, es habían que. estado con ellos, que justo habían sido nuestros compañeros. Entonces, es verdad que nosotros tuvimos la suerte de conocerlo porque al final eran Sí, compañeros nuestros de trabajo y a lo mejor pues hacíamos videollamada con ellos, se los enseñábamos fotos, claro, lo entonces se podían ponían súper seguir. contentos. Y cuando pues nos hablaban de ellos, es verdad que se ponían tristes de decir, de recordarlos, ¿no? Entonces, algo que enfocábamos mucho también no solo desde la perspectiva de la salud, sino desde la perspectiva social, emocional. Trabajábamos todos los días las emociones, que supieran que esa emoción, que esa tristeza, esa nostalgia es normal. O Ujú. sea, todos sufrimos de tristeza o de nostalgia, todos tenemos emociones tanto positivas como negativas y el hecho de trabajarlas les ayudaba un montón Claro, en el hecho de que, vale, echas de menos al voluntario que ha estado contigo, pero van a venir más. Entonces, ya no enfocar tanto la tristeza de viene esta persona, me ayuda y luego se va cuando ya le he cogido cariño, sino verlo más como una persona que viene, me ayuda y va a venir otra que va a seguir haciendo lo exactamente el mismo, mismo trabajo. claro. Entonces, tu cariño puedes cogerles ellos a ti, pero sabiendo que la realidad es que no podemos estar No, no, allí claro. todo el tiempo que No, no, tanto no. ellos como nosotros quisiéramos, pero que la parte positiva que pueden sacar es esa, es la de disfrutar de tantas ventajas que ofrece tanta gente diferente. Claro, totalmente. No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, sí, Sí. había oído hablar de ello. Al final, con los niños lo que tienes que hacer son como esponjas, ¿no? Sí. Eh, es redirigir todo para que lo aprendan desde una perspectiva ventajosa, algo Claro. beneficioso para ellos. No, sí, sí. Además, estoy de acuerdo, obviamente. Creo que me ha gustado mucho también verlo así como de esta forma, porque no lo había pensado como nunca desde ese punto. Y además creo que también como que lo he criminalizado mucho más esto o este concepto como tal, porque sí que es verdad que hay gente que sí que es verdad que van a dar este cariño y tal, y se van, pero porque también molesta un poco que creo que depende de qué persona que no tenga formación en nada y tal, la ayuda que están ofreciendo realmente no es tanta como para que ese niño, aunque pueda entenderlo de otra forma, pueda pasar, o sea, tenga Mm. que pasar por ese proceso de ya te echo de menos, ya no sé qué, ya viene, ¿sabes? Como ese Sí, pero al bucle. final, bueno, es un proceso normal. O sea, Exacto, eso pasa totalmente, allí totalmente. y pasa aquí. Sí, sí, Nosotros en el sí, hospital con los niños, al final también. viene una enfermera con la que te encariñas, pero en el siguiente turno esa enfermera no está, va a estar Exacto, la siguiente. Entonces, todas esas personas te van a ofrecer algo bueno y es con lo que te tienes que quedar. Y es la totalmente. ventaja que ofrecen los niños. Al final los adultos siempre nos centramos en la parte mala, la parte negativa, y Sí, sacarnos de ahí es muy complicado, ya.
Pero lo bueno que tienen los niños es eso. Totalmente. Mm. Y tema de algo que te haya podido sorprender, yo qué sé, al comparar pues los recursos sanitarios que tienen ahí, que tú te hayas podido encontrar, yo qué sé. Esto es algo que, de hecho, Celia, que fue una de las compañeras con la que fui, y Elvira, estábamos, me acuerdo, en un operativo médico que realizamos en Ansapit, en Haití. Era todo el día y cruzábamos la frontera súper pronto, íbamos a La Saline, que es uno de los barrios más pobres Sí. de Ansapit, es una zona costera, y allí nos preparaban pues como una especie de lo que ellos consideran como iglesia, que al final son unas estructuras así de maderita con un techo de paja y unas mesas y unos bancos de madera. Y entonces allí preparábamos en una mesa toda la medicación que habíamos traído desde Madrid, donada de Claro. farmacias, Sí. de los propios hospitales y demás. Y dices, vale, pues luego venía Mario, que era nuestro principal acompañante allí en el terreno, y nos decía, se han apuntado tantas personas para que en el operativo médico pues reciban atención por vuestra parte. Trabajábamos además con un médico voluntario haitiano, o sea, siempre las voluntarias que Sí. veníamos desde fuera trabajábamos con Con alguien alguien. interno y hacíamos equipo. Y vale, decías, vale, pues tengo a lo mejor, por poner tu número, no me acuerdo exacto, Sí. 120 personas. Ujú. Y claro, nosotros íbamos con unos recursos a nivel de medicamentos, a nivel de material sanitario. Y yo me acuerdo que viene, se sienta una mamá enfrente, como una especie de consulta, con su bebé. Nos iban traduciendo síntomas que tenía, pues al final el niño lo que tenía era una dificultad respiratoria y dice, vale, pues le voy a administrar unos puff de Ventolin, ¿no? Sí. El típico Sí, 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 Ventolin. sí. ¿Qué hacemos aquí en España con estos niños? Tú al niño de 1 año o 2 años no le vas a decir, abre la boca que te voy a dar unos puff de Ventolin. No, el niño no sabe ni lo que está Ya. pasando. Utilizamos unas cámaras con una mascarilla facial, que al final tú sujetas la cabecita del niño, le pones la mascarilla con una cámara y el medicamento lo expulsas entonces en esa Claro. cámara. Según el niño va respirando, se va distribuyendo. No teníamos. Claro. Creo que la única cámara que llevamos se la dimos a otra mamá. Dices, vale, Entonces ahora no qué? solo hay una mamá, Claro. hay varias. Y varios niños a lo mejor con alergia, con asma, con dificultad respiratoria. ¿Qué hago? Claro, dices, es que No no sé puedo. cómo hacerlo. Y me acuerdo que tenía un vaso de plástico con agua. Y dije, bueno, pues mejor que nada es, Sí. cogí el vaso de plástico, tiré el agua que tenía, le hice un agujero por la parte chiquitita, la Guau. parte grande como estaba abierta la usé de mascarilla y en la parte chiquitita con el agujero anclé el Ventolin. Y esa fue la mascarilla que me improvisé. Guau. Sí, Guau. claro. Además que me acuerdo que mi compañera me miró así y dije, mira, Es lo que es, no, claro. aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí, 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 totalmente. Al final es lo que te he dicho, ¿no? Da igual, con lo que vayas aprendido, que lo que va a valer vas, allí es tu sí. capacidad de reacción, tu capacidad de creatividad, ¿no? Por así decirlo, y dices, vale, pues uso lo que tengo. Madre mía, claro, es que... o sea, no me he planteado, cuando te he preguntado pensaba, digo, vale, obviamente me dirá pues que hay como muchos menos recursos y tal, pero como yo qué sé, ¿no? El apaño No, este claro, de... allí, aquí en un hospital voy al almacén, cojo lo que necesito, Y ya está. además sin miramiento, cojo 80 gasas, que a lo mejor voy a utilizar 50, Ya. cojo tal. Ya, claro, pero ahí cambia todo totalmente. Allí no me saco del bolsillo de Doraemon, mira, una cámara o mira, este Ya. medicamento. Y, por ejemplo, a lo mejor te pasó, en este caso como que al final lo pudiste solucionar, pero yo qué sé, tener pacientes que al final... Que no pudimos dar medicamentos porque se nos habían acabado, que no pudimos ofrecerles la ayuda porque a lo mejor sufrían de pues, alguna enfermedad o alguna dolencia en ese momento del que no disponíamos solución. Al Claro. final, una dermatitis, me acuerdo de un hombre que vino con las manos totalmente rajadas. Allí trabajan mucho pues como es una zona Sí. costera, trabajan mucho en la pesca. Al final venía con las manos totalmente abiertas. Y por los síntomas que me comentaba, decía, vale, es un tipo de dermatitis que además empaticé mucho porque yo tengo dermatitis en las manos. Claro, yo me echo una crema y se me pasa. Claro. Pero ese hombre no disponía de nada. De hecho, trabajaba con el tema de las cuerdas, con el salitre del mar. Todo eso Hacía al que se final empeorara todo, ¿no? empeoraba la situación. Y
dije, vale, es que le voy a solucionar la sintomatología en este momento, pero no voy a Ya, ya, ya. solucionar su situación crónica Ya, como para... Sí, sí, constantemente. sí. Entonces, al final, es un sentimiento con el que tienes que trabajar, de decir, hasta aquí llego. Ya. Y esa frustración, ¿no? Lo que te hablaba antes de la frustración del voluntario, la trabajábamos mucho con Romy y con Mario. Allí en el terreno, todos los días nos preguntaban, ¿cómo te has sentido? Em, Qué importante también. sí, sobre todo para no venirte abajo. Ya, porque es fácil, ¿eh? Depende con... Claro, si tú a lo mejor el primer día de operativo médico te pasa eso y dices, es que ya al día siguiente no quiero volver, ¿no? Pero al final el hecho de que trabajasen tanto con nosotros, como equipo, no como organización multitudinal que... No, sino como equipo, la propia fundadora y nuestro referente que era Mario, que trabajen de tú a tú, de qué has sentido. Al final eso era... pues, ¿no? Son como nuestros coaches emocionales Ya, no, claro. y eso era lo que nos ayudaba a no caer. Y con todo esto, ¿tú crees que cualquier persona, a lo mejor, aunque sí que haya yo que sé, estudiado pues algo de medicina y tal, crees que todo el mundo puede ir a un voluntariado como este? O igual hay gente que yo que No sé, creo que todo el mundo pueda ir a terreno claro, a trabajar, a ayudar, pero es lo que te he dicho antes, todos podemos ser voluntarios de alguna alguna forma. Al cosa. final, voluntario también es el que va a acompañar a una persona mayor Sí, que, totalmente. pues, que su familia en ese momento no puede hacerse cargo, o Mm. voluntario también es ir a un hospital con los niños que necesitan que sus padres a lo mejor vayan a hacer algún trámite. No creo que todo el mundo tenga esos recursos o esa mentalidad suficiente, capacidad para ir a trabajar allí, porque al final A ver, necesitas, claro, necesitas de mucho pensamiento interno, mucha claro. introspección Sí. para... Y estar como muy estable mentalmente para poder saber cómo reaccionar de alguna forma o defenderte un poco, depende delante de qué situación. Allí, y una vez a la vuelta, tu mundo cambia radicalmente. Ya, O sea, te cuesta volver a adaptarte a cuando vuelves de allí, porque tu mente todavía está allí. Tu cuerpo claro. está aquí, pero tu mente está allí. ¿Y tú cómo lo viviste esta vuelta? Pues yo volví y de hecho yo vivía con mis compañeros de trabajo, entonces al final pues eso también nos ayudó mucho entre nosotras a compartir pues lo que sentíamos, ¿no? Nuestra experiencia. Nos costaba mucho volver a la realidad de el capitalismo, ¿no? De Sí. tengo que comprarme ropa porque tengo que comprarme ropa, porque es que Y este mes punto. no me he comprado ninguna camiseta. Ya. Y allí nos daba exactamente igual, ¿no? O sea, ese choque de lo que necesitas allí versus lo que necesitas aquí, no es lo que necesitas, sino las necesidades que te genera la sociedad Mm. circunstancialmente. Allí tengo unas necesidades que son las de comer y beber agua. Allí no abrías el grifo Ya. como aquí, ¿no? En Madrid y bebo agua, no. Allí tienes que ir al colmado a por tus botellas, a por tus bidones de agua. No te puedes lavar los dientes directamente del grifo porque a lo mejor coges amebas. Sí. Entonces allí tengo la necesidad de cuidarme sobre todo a nivel de salud, pero no tengo la necesidad Ya. de comprarme ropa. Me pongo la que tengo, sí, la voy a sudar, o sea, Ya, totalmente. con el calor que hace allí además. Y luego llegas aquí y dices, te sientes incluso hasta cierto punto mal. Sí, ¿eh? No te puedes quedar, no te puedes quedar en eso, porque tú tienes que saber que, y esto yo se lo digo pues, a la gente que me pregunta sobre el tema del voluntariado, lo que te diferencia de las personas que están allí es la suerte. Sí. Es que tú has nacido aquí y Y- ellos han nacido allí. Pero tú tienes que saber vivir con que tú estás aquí y ellos allí, igual de aquella manera que ellos no conocen cuál es nuestra sociedad, cuál es nuestra cultura, las necesidades que aquí tenemos, y tú ya has ido y has conocido las necesidades allí, cuando tú vuelves tienes que saber que tu realidad es esta. Ya. Tienes que ser consciente de que la realidad allí es otra totalmente diferente, pero al final si no te disocias, ¿no? O sea, tienes que Sí, no, saber vivir totalmente. en ambos mundos. Uf, madre mía. Pero es que son cosas que Es- no te planteas, ¿no? Al No, final. hasta que no las vives. ¿No? Claro, totalmente. O sea, te puedo intentar como entender y tal, pero
me cuesta como mucho Tienes que empatizar, o sea, tienes que haberlo exacto. vivido, tienes que haberlo hecho. totalmente. Mm. Jolín. Pues aprovecho ahora porque tenemos un vídeo que vamos a poner aquí en pantalla y ahora lo comentamos. French, Créole. house, maison, Caille. air conditioner, la clim, Air conditionné. air conditionné, tree, l'arbre, Pied-bois. pied, Pied. bois, Bois. pied et le bois, tire, pneu, Hein? pneu, Caoutchouc. mais comment? Caoutchouc. Lotion, la crème. Crème. Ah, mais A ver, no sé si nos puede explicar un poquito qué era lo que has visto en el vídeo. El este. maravilloso creol. Sí. Esto es otra de las cosas que decíamos, bueno, en Haití, al final una colonia francesa, derivada del francés. Claro. Elvira y yo hablábamos francés, llegamos allí, jaja, jiji, ça va, bonjour, y te miraban y decían, no sé qué estás diciendo. O sea, Y tú, nena, no. no te servía de nada. Y entonces De nada hablar claro. francés. Ya, O sea, ya. Al final el creol es un derivado del francés, Mm. pero no tiene... Hay cosas que sí se pueden parecer, pero no tienen en absoluto nada que ver, ni en el vocabulario, ni en la sintaxis, ¿no? De las frases, no. Ya. Que va, que va. Además, eso era otra de las cosas que más nos dificultaba. De hecho, en la escuela esta que te mencionaba antes, Sí. que trabajábamos con los niños, el pastor les hablaba en español y en inglés. Entonces manejaban muchísimo mejor el inglés que el propio francés. Wow. Y allí en terreno en Haití, pues a ver, Flores de Quisqueya es verdad que se ha hecho un huequito allí en Ansapit, son muy conocidos y las personas que están dentro del proyecto allí en Haití, claro, están acostumbrados, incluso hablan perfectamente castellano. Y entonces los propios haitianos que ya trabajaban dentro de Flores, las mamás, incluso algunas mamás, nos hacían de traductores con el resto de las mamás y de los niños Para poderos. para Wow. poder comunicarnos. Ya normal, me parece como complicado ir a algún sitio en el que sabes que no te vas a entender, si encima vas pensando que con un idioma que ya, ¿no? Que decías que con el Exacto. francés de esto y de repente, ¿no? No, Jolín. es que no te sirve de nada. Ya, porque ya, dices, ya. ¿Cómo explico yo? ¿No? Ya. Pero es que esto es una de las principales bases incluso del empoderamiento que ofrece Flores, ¿no? El hecho de voy a dar la oportunidad a las mamás y a los niños de allí de hablar otro idioma Totalmente. con Claro. el que puedan comunicarse con los voluntarios, con nosotros, para poder recibir esa ayuda. Y Ya. eso al final ya es una base fundamental Sí, sí, totalmente. para poder hacerlo. Totalmente. De hecho, nos hicimos un tatuaje, ¿Ah, sí? mis compañeros y yo, y decidimos hacerlo en creol, ¿no? Y Qué guay. no tiene nada que ver con el francés. La pronunciación del francés al final es como, tal cual lo pronuncias es como se escribe en Sí. creol, pero no tiene nada que ver. O Nada, sea, tú ves la frase que nos hemos tatuado, que es 5 flores, ¿no? 5 porque éramos 5 y Ah. Flores de Quisqueya, Qué guay. y no se escribe Ya, ni nada, en ¿no? comparación con el francés. No. Bueno, estas cosas al final, tema de idioma y eso. Y a mí me gustaría también que sí que es verdad que nos contaste como una anécdota que bueno, yo creo que la expliques tú porque creo que es bastante personal como para que yo diga nada, entonces nada, si no te Sí. apetece contármela. Bueno, te he contado un montón de cosas que Sí. se me han ido viniendo a la cabeza a cada cual, bueno, pues unas Sí. más graciosas, otras más complicadas, pero eso decidí contarlo antes, previo a venir aquí con vosotros, porque fue lo que a mí me marcó. Que fue en la segunda semana, ¿no? Cuando ya estás adaptado, estás con tus compañeras, tienes ese ratito libre, estábamos en Pedernales y ya pues caía la noche. Y teníamos nuestro momento y dijimos las chicas, pues además ya no nos acompañaba Mario, era como ya estábamos un poco más adaptadas, ese acompañamiento por parte de Mario ya era como, bueno, os dejamos un poquito más claro. a vuestro aire también. Fuimos las 3 al Malecón, es una zona relativamente segura, y nos íbamos a tomar pues nuestra cervecita, ¿no? y
y recuerdo que estábamos allí las tres hablando, pues bueno, de nuestras cosas. Y es muy habitual ver a lo que se denominan los niños de la calle, ¿vale? Que son niños haitianos que cruzan la frontera y viven en la calle. No tienen un tutor, no tienen una familia, Ya. viven allí. O sea, son niños que tú por las mañanas les ves que están durmiendo en la playa Wow. porque no tienen ningún sitio, Ya, ningún ya, ya, ya. cobijo. Entonces, ¿cómo es su forma de ganarse la vida? Pues en concreto había 3 niños. El más pequeño tendría 6 años Wow. y el mayor no tendría más de 12. Y iban con unas cajitas así de madera que era para limpiar los zapatos. Iban con un cepillo de dientes, iban con un bote de plástico que lo habrían recogido de la calle y mezclaban agua con pues, algún tipo de detergente, Sí. algún jabón. Y lo que pedían a cambio era dinero. Entonces, no era la primera vez que los veía, Ya. pero sí era la primera vez que los veía en acción. Porque además era, no sé si era un viernes, un sábado, había muchísima gente y los dominicanos allí les pidieron que si les limpiaban los zapatos. Entonces, Wow. Madre mía, ¿eh? claro, es que son Es que, niños. ya, es que son niños. Es lo primero que se me ha pasado como por la cabeza. O sea, en general ya... O sea, ya el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ya te marca. O sea, ya el hecho de ver a un niño frente a un adulto que está sentado en una silla, como estoy yo ahora, un niño arrodillándose a tus pies, literalmente a tus pies, Ya. para limpiarte los zapatos a cambio de dinero. Dinero que luego al final pues no sabes dónde va a parar o Ya. para comprarse algo de comida. Pero claro, su forma de sobrevivir o para dárselo a la persona adulta responsable que realmente no está cuidando de ellos. Ya, totalmente. O sea, mis compañeros estaban, bueno, me estaban viendo, ¿no? Yo ya con los ojos rojos y de estas situaciones que dices, me tengo que aguantar, pero no Ya. te aguantas. O sea, Ya. ya empecé a llorar y bueno, pues dijimos, venga, vámonos de aquí, vamos a tomar un poco el aire, vamos por la playa, nos damos un paseo. Y entonces ahí me di cuenta de que por muchas ganas que yo tenga de cambiar el mundo, no lo voy a cambiar. O sea, no está en mis manos. Ya. Precisamente ni en las mías, ni en la de los voluntarios que vamos allí. Está en nuestras manos que cuando vamos allí ofrecemos todo lo que podemos. Está en las manos, por ejemplo, de Romy, que hace una labor fascinante, el permitirnos poder ir allí y ayudar. De haber creado lo que ha creado para ayudar a tantas personas allí en Ansapit. Pero no está en tus manos cambiar el mundo. No depende exclusivamente de ti. Entonces eso, criminal. O sea, es la peor sensación que puedes Pues tener. me ha quedado mal cuerpo, te lo juro. Y mira que ya, como que ya lo había leído antes y todo, pero Y aún así vuelta es... otra vez a empezar, ¿no? A retroceder en tu pensamiento y decir, ya, pero ¿y lo que sí puedes hacer? Ya. ¿No? Lo que te comentaba antes de Sí. la cámara espaciadora esa que Claro, había que igual improvisado. no podías dar X cosa porque no la tenías por recursos, pero podías... Pues el alivio de esa mamá o cuando les dabas medicamentos, cuando les dabas leche para hacer los biberones, cuando les dabas el apiretal, el paracetamol sí. para que les bajase la fiebre a los niños, o ya es el simple hecho de estar allí con los niños, enseñarles a escribir su nombre. Ya. No creo que la grandeza de nuestros actos esté en cambiar el mundo, sino justo y paradójicamente en esos pequeños detalles que poco a poco son los que hacen el gran cambio, ¿no? Romy y Mario siempre nos decían, el trabajo que se consigue no hay que mirarlo justo en este lapso de tiempo, sino en que de enero a enero del siguiente año hay voluntarios, hay campamentos de verano que van con ellos, ¿no? Y cada 2-3 semanas hay voluntarios haciendo un trabajo. Entonces, no te quedes solo en las 3 semanas que has sido tú. Quédate con que a lo mejor en enero de 2023 ese niño no sabía las letras del abecedario y en enero de 2024 ese niño sabe hablar cierto modo castellano. Claro, totalmente. Es la evolución. Totalmente. Ya para más o menos ir acabando, tengo aquí, bueno,
este mapa. Y me gustaría que nos contaras, pues, aunque nos has contado bastantes cosas, y esta historia al final creo que ha sido bastante, yo creo que impactantísimas, ¿no? Pues algún recuerdo pues bonito que te lleves como, no sé, algo que digas, wow, pues con esto, de toda esta experiencia, pues me he quedado de haber estado ahí. Recuerdo, así que lo primero que se me ha venido a la mente, cuando, bueno, Flores de Quisqueya tenía, cuando nosotros fuimos, un centro, ¿vale? Que era como un terrenito que habían alquilado para trabajar con las mamás y los niños que estaban como adscritos al proyecto, que iban pues todos los días a hacer actividades lúdicas, les hacíamos la revisión. Eran los jueves, creo recordar. Y era el último jueves que pasábamos allí, el domingo nos íbamos. Volvíamos a España otra vez. Y nos hicieron como una despedida súper emotiva, nos cantaron entre todos una canción que habían creado ellos para los Ay, qué voluntarios cuando guay. se iban. Y era una canción preciosa, además. Es que recuerdo cómo todos nos miraban y, bueno, nos pusimos a llorar. No, claro, estoy a punto de llorar y yo no estaba ni ahí. Jolín. Era una canción preciosa y es como el Te momento recuerda más con bonito cariño, que claro. recuerdo. Claro, y antes de, bueno, tenemos una cosa más, pero antes me gustaría saber, de todo lo que has contado, ¿con qué te gustaría que la gente que nos está escuchando como que se quedara de todo lo que nos has podido contar? Pues que todo el que tenga ganas de hacer algo como esto, muchas veces cuando decimos, guau, ¿cómo me gustaría hacer un voluntariado? Suena tan lejano cuando te lo Ya. planteas. No, es verídico. O sea, la gente se va de voluntariado de miles de maneras, Sí, de sí, miles de sí. formas. Se puede compaginar con el trabajo perfectamente. Lo que más ayuda es contactar con alguien que se haya ido de Sí. voluntariado. Y que no se quede con las ganas. Y que lo haga, ¿no? Porque te cambia radicalmente tu forma de pensar. O sea, tú a ellos les aportas, pero es que ellos a ti te van a marcar un antes y Ya. un después en tu forma de ser. Totalmente. Ay, qué bonito todo, tío. Pues antes de acabar tenemos una sorpresa para ti, entonces vamos a volver a mirar a pantalla. Hola, Vero. Espero que te guste esta sorpresa y nada, decirte que eres una tía estupenda y que me alegro un montón de todo lo que hemos podido compartir estos casi 3 años ya y que seguro que aún nos queda un montón de cosas por compartir, por vivir y todo juntas. Muchos besicos. No me lo puedo creer. Hola, Vero. Muchas gracias por representarnos en el podcast y hablar un poco de Flores de Quisqueya y del proyecto. Me parece que al ser la única que vive en Madrid te ha tocado encargarte de todo esto. Y nada, que decirte que estoy encantada de haber compartido contigo la experiencia del voluntariado, que sigamos compartiendo todas estas cosas juntas y un beso muy grande. Hola, Vero, sorpresa. Estoy súper orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, haces y vas a seguir haciendo. Estoy contentísimo de haber vivido esta experiencia contigo, tanto el voluntariado como los 2 años en Valencia. Y nada, que te mando un beso enorme. Wow. ¿Qué? ¿Nos puedes contar un poquito? No me lo esperaba para nada. ¿A cuánta gente han engañado aquí para... ¿Quiénes eran? ¿Si os quiero explicar o te ha hecho ilusión o qué? Ilusión, vamos. Es que es como la familia que eliges, pues esos son ellos para mí, ¿no? Qué guay. O sea, verlos que decir, uy, se están dirigiendo a ti directamente. Ahora le diré algo personalmente. Hombre, ninguno te había dicho nada, entonces entiendo, ¿no? No me lo esperaba para nada. Ahora le diré, digo, engañada me teníais. Para sorprenderte. Wow. Es decir, había una finalidad bonita detrás de este engaño. Yo... normalmente a los voluntariados no vas con gente que conoces. Ya. Nos dieron la oportunidad de poder ir entre nosotros, ¿no? Que nos conocíamos, que éramos compañeros de trabajo, que éramos compañeras de piso. Y ya por mí, compañeros de vida. Joder, y fue como más lo disfruté. O sea, nos dimos cuenta de con nuestras diferencias conseguíamos cosas preciosas. Y eso también marcó un antes y un después en nuestra relación y al final, pues, mira, marcados de por vida. No me extraña, jolín, qué bonito. Me ha parecido increíble.
No me lo esperaba para nada. Cuando viste la cara de Andrea, digo, ¿qué hace mi Andrea ahí? Además, más de uno. Qué Sí, guay. sí, son mis compañeros de residencia allí en Valencia, nos conocimos. Qué bien. Qué bien, qué bien. No, pues qué ilusión que hayan podido también enviarte un mensaje. Y nada, ahora ya sí que vamos acabando. Entonces, a mí me gustaría que para aquellas personas que nos estén viendo, que a lo mejor pues les hayas despertado, yo que sé, la inquietud de plantearse pues hacer cierta actividad voluntaria, lo que sea, ¿qué recomendación les darías tú en base pues a lo que tú has hecho y tu experiencia? Que se armen de valor, que contacten todo lo que puedan con gente que se muevan. Sí. Que se muevan, que no se queden solo como en la primera referencia que tengan o en la primera organización, que hay miles de cosas por descubrir. Hay organizaciones que trabajan con unos principios, organizaciones que trabajan con otros y que intenten averiguar qué es lo que más se adecua para ellos, porque lo van a disfrutar 1000 veces más si dicen, vale, pues, si trabajo para esto es como realmente me voy a sentir realizado. Totalmente. Ay, qué bonito, es que me encanta como todo lo que te lo juro, es que es muy emotivo todo. Y no sé, si quieres decir como algún mensaje final o alguna última cosa, creo que ya has dado bastante consejo, bastante recomendación, pero Bueno. alguna cosa que sientas que se te ha quedado por decir o por Dar contarnos. las gracias. Sí. Sí, me siento muy agradecida de poder haber realizado, de poder haber disfrutado de esta experiencia, sobre todo a Flores, Ujú. porque es quien Sí, realmente totalmente. nos ha dado la oportunidad y quien nos ha abierto camino Mm. para hacerlo de una manera muy consciente, pero a la vez muy, muy grata. Ya, de hecho te iba a preguntar yo por si hay alguien que nos esté escuchando que también quiera participar como, oye, qué sé, no sé, pues participar de alguna forma desde la organización que estás tú, alguna cosa que pudieran... Para contactar Sí, pues tienen su cuenta de Instagram. Súper. Nosotros al final somos voluntarios de Flores de Quisqueya, que seguimos en Claro. contacto, seguimos haciendo actividades, dando charlas en cole. Y al final es lo que te digo, lo que más yo creo que puedo hablar por parte de todos mis compañeros, agradecemos es que la propia fundadora, ¿no? Mm. Como no hay jerarquía Ya. en esa organización, es totalmente accesible, es del tú a tú la que se mueve. Qué guay. Qué importante también eso, haciendo- considero. Exacto. Y esa transparencia. Sí. Esa Muy bien. transparencia a la hora de hacer las cosas y bueno, pues su cuenta de Instagram. Afortunadamente vivimos en un mundo lleno de redes sociales. Sí, sí, no, ahora yo como al final también le pongo los detalles ya para contactar ya ahora acabaré de concretar. Pues por mi parte creo que hasta aquí. Te lo prometo que me ha parecido súper inspirador como escucharte Muchas gracias. y no sé, creo que además no solo todo lo que has vivido y tal, sino como la forma que tienes de comunicarlo como que llega muchísimo. Y Bueno, yo espero que os espero haya que llegado sirva, también. que Sí. sirva de ayuda. Y Muchísimas tanto. gracias, Liam. Así que nada, espero que hayas estado cómoda. Muchísimo. Sí, y ya Como está. en casa, contándoselo a una amiga. Me alegro mucho entonces. Pues nada, muchísimas gracias por dejarnos tenerte aquí en Menos 30. Muchas gracias, Liam. A ti. ¿Qué harías con €1? Pues como dicen aquí, poco a poco son para la pica, así que iría ahorrando. €1, pues irme a comprar algo, de comida o algo. Algo para sí, algo de comida, porque como con €1 no da mucho. Yo me lo guardaría, porque con un euro ahora... Tampoco se puede hacer mucha Claro, cosa, ¿no? por eso. Totalmente. €1 para mí tampoco es mucho, entonces Claro. tal vez se lo daría a alguien que lo necesite. Exacto, alguna persona que a lo mejor este euro sí que signifique un poco más o que le Claro. pueda dar más valor que a lo mejor nosotros que con €1 pues podemos pensar que es poco a no ser que lo ahorremos, ¿verdad? ¿Y te plantearías a lo mejor esta cantidad grande de donarla a alguna ONG o a lo mejor una parte de esta? Una parte sí. Una parte sí. Bueno, creo que ha quedado también un episodio muy interesante, sobre todo también creo que muy emocionante y que da mucho pie a mucha autocrítica, a lo mejor pues cosas que tengamos pensadas hacer nosotros, yo qué sé, como gente que quiere hacer voluntariado, y también pues creo que podemos empatizar mucho con la historia de mitad de hoy, que a mí la verdad que me ha gustado muchísimo, así que espero que vosotros también. Y como siempre, si queréis más información o os ha despertado, yo que sé, alguna inquietud para también hacer vosotros voluntariado y tal, pues os comparto 3 organizaciones. En primer lugar, la que nos comentaba Verónica, que es Flores de Quisqueya, que es la organización en la que participa lo que ha dicho Verónica y la que hemos aprendido pues muchísimo hoy, y podéis consultar la información en su página web, que es floresdequisqueya.org. Por si acaso, Quisqueya es Kiskeya, y también tenéis el número de teléfono, que es 722-694-621. Después también tengo Manos Unidas, que cree firmemente que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y han de tener las mismas oportunidades, yo también lo creo, y que por eso ayudan a organizaciones locales que trabajan pues, en pro de la equidad.
y podéis consultar información en la página web que es manosunidas.org o llamar al 900 811 888. Y por último también tenemos Beyond Sun Care, que se dedica a asegurar que todas las personas con albinismo vivan una vida libre y digna, protegidas frente al cáncer de piel y todo tipo de discriminación. Y aquí podéis contactar pues, a través de la página web, que tenéis beyondsunker.org, o podéis también llamar directamente al 619 049 726. Entonces, lo que siempre os digo, estas son simplemente 3, una también es la que hemos comentado en el episodio de hoy, pero si queréis más cosas y además queréis apoyar el proyecto, sabéis que también nos podéis seguir, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como @menos30podcast en YouTube, en TikTok y en Instagram. Entonces, os hacéis un favor si apoyáis el contenido, si lo compartís con amigos, con personas, con familiares, gente que a lo mejor un día hablando en un bar os había dicho que quería hacer un voluntariado. Yo qué sé, con todas estas personas creo que es un proyecto que da pie a despertar estas inquietudes y sobre todo a saber dónde encontrar como la información para poder realizar estos voluntariados. Así que seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerdo por si acaso @menos30podcast en YouTube, Instagram y TikTok. Y también si queréis estar pues aquí conmigo hablando porque queréis que tenéis una historia que también es digna de compartir, podéis enviarnos pues todo lo que hayáis hecho a nuestro correo electrónico que es info@menos30podcast.com. Y mientras tanto, pues nada, nos seguiremos encontrando aquí en Menos 30, donde nos inspiran las voces que cambian el mundo.